Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero tú, ¿entiendes lo que lees? Este es el episodio en donde un hombre había ido de su tierra lejana a adorar a Jerusalén. Y al regresar de su acto de adoración, la Biblia dice que este hombre era un hombre poderoso, un hombre importante. Era un administrador de una reina. Entonces era un hombre muy reconocido socialmente. Y cuando este hombre estaba regresando a su territorio, mientras él venía en su viaje, él estaba leyendo la palabra de Dios. Él estaba acompañado de las escrituras y estaba dando lectura, estaba haciendo su tarea espiritual. Y sabe, esto es maravilloso, porque Felipe, anote bien este nombre, por favor. Felipe era uno de los seguidores de Jesucristo. ¿Y qué pasó con Felipe? Felipe fue uno de los hombres que Dios utiliza como un ejemplo para nosotros en este día. En la primera parte de este mensaje le acabo de mencionar que aunque Dios nos habla y aunque Dios nos ministra y muestra su palabra, a veces no lo interpretamos. Pero ¿qué pasa cuando sí lo podemos interpretar? Hay algunas condiciones para que nosotros podamos percibir la palabra correctamente cuando viene hacia nosotros. Sí, Felipe es el ejemplo. Y quiero mencionarle algunos datos. Por ejemplo, el versículo 26 del capítulo 8 de Hechos nos dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Primera cosa, para que usted y yo y la iglesia en general, empezando desde los líderes, los pastores, hasta la oveja más nuevita en el camino espiritual, todos, mis queridos hermanos, necesitamos una conexión espiritual. Fíjese qué interesante, en el versículo 26, un ángel le habla a Felipe. Esto quiere decir que necesitamos tener una relación con Dios. Necesitamos haber entregado nuestra vida al Dios Todopoderoso. Si no, mi querido hermano y hermana, no vamos a poder percibir verdaderamente la voz de Dios. Pero cuando usted está consagrado a Dios, cuando usted está entregado a Dios, cuando usted ha abierto su corazón para recibir a Cristo y usted está enamorado de Dios y usted dice: Señor, yo soy ahora un instrumento en tus manos, hágase tu voluntad. ¿Sabe lo que pasa? Hay una comisión, hay una tarea. Dios te empieza a usar. Versículo 26 nos da el ejemplo de que Dios le dice a Felipe, porque cuando Dios quiere usar a un personaje, va a mirar los que estamos en el espíritu. Porque un carnal, una persona que está en la carne, no puede interpretar las cosas espirituales. Pero cuando Dios ve un hombre, una mujer espiritual, un joven, un niño, una señorita, pero cuando esa persona está en el espíritu, está conectado con Dios, está manteniendo una vida saludable espiritualmente. Hablamos de estar en oración, hablamos de practicar el ayuno, la vigilia, de estar en su devocional bíblico, alimentándose de la palabra, estar comprometido con la obra de Dios, con la misión de Dios. Cuando es una persona verdaderamente espiritual, cuando la palabra cristiano no es solamente un membrete en una camisa, no es solamente un estilo de ropa, es un estilo de vida, el Señor empieza a utilizarlo. Esa es una de las primeras claves para reconocer cuando una persona verdaderamente puede discernir la palabra de Dios. Un ángel del Señor le dice: Felipe, levántate y camina a ese lugar. Felipe no estuvo diciendo: bueno, déjame orar a ver si esto es la voluntad de Dios. Parece que escuché una voz, parece que alguien me habló. ¿Será Dios? ¿No será? No, mi querido hermano. Y inmediatamente Felipe, que estaba conectado, viviendo en el espíritu, dice: el Señor me manda para allá, me voy. Versículo 26, el ángel del Señor le habla
y le dice: levántate y ve hacia el sur al camino que conecta Jerusalén con Gaza. Verso 27, sin tardar ni demorar, testifica justamente que entonces él se levanta y fue. No hay más pregunta. Uno identifica rápido, concreta y seguramente el mensaje de Dios, hermano. Si ve que aquí no hay confusión. En todo el libro de Juan la gente malinterpretó, no supo qué hacer, se confundió. Felipe, un hombre en el Espíritu, un hombre que está enamorado de Dios, esperando de que su Señor se glorifique en su vida, sencillamente llega la voz y dice: Felipe, levántate, vamos acá, hay una misión para ti. Perfecto. Felipe se levanta y se encomienda. Acompáñeme porque el final es poderoso. No se pierda estos minutitos. Cuando Felipe ya se levanta, se emprende su camino, declara la bendita palabra de Dios, que Felipe se encuentra, verso 28, con un hombre etíope que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Verso 28. Verso 29. Entonces Felipe le dijo, nuevamente el Espíritu le habla otra vez a Felipe, le dice: Felipe, si ves ese carro de allá, acércatelo. Y ahí, si usted me lo permite, quiero hacer un paréntesis, porque lo que se viene, mi hermano, es poderoso. Si es que usted se decide en este día vivir en el Espíritu, abrir su corazón, recibir al Señor y prontamente recibir su palabra y su dirección. Esto es poderoso, porque en Mateo 28, versículo 19, 20, el Señor nos manda una gran comisión. Nos entrega la misión que tenemos que hacer en esta tierra como iglesia, como sus hijos. No es la gran sugerencia, cuidado, es la gran comisión. ¿Por qué se llama comisión? Porque no es mi misión nada más, no es lo que yo voy a hacer. Es la misión de Dios que me ha encomendado a mí y a usted y a todos los que quieran abrazar esa misión de corazón y con verdad y pasión. Felipe, acá conecto todo esto. Felipe escuchó también que la iglesia, que los seguidores de Jesucristo tenemos una misión en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Felipe, en ese culto, él dijo amén. Como Isaías dijo: Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Pasaron los días y ahora se cumplió. El Espíritu le dice: Felipe, tú un día me dijiste que me vas a seguir. Tú un día me dijiste que me vas a servir. Tú dijiste que te consagrabas a mí como un siervo mío. Bueno, ahora te necesito. Hay un etíope que está viajando por allá. Levántate y quiero que vayas. ¿Sabe por qué le dijo que vaya? Porque en Mateo 28, 19 el Señor dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de los que amamos a Jesús. Ir a ser discípulos. Felipe estuvo listo. El Espíritu dijo: bueno, allá, a ese vas a ser un discípulo. Corre. Felipe se levantó y se fue. Le decía la semana pasada que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y sabe, yo le había señalado la semana anterior, y si usted no vio ese video, por favor, le recomiendo que lo mire. El Señor manda a la iglesia, a sus hijos, a hacer discípulos, pero lo curioso es que no dice cómo lo vamos a hacer. Y este es un maravilloso ejemplo, y por eso me di la tarea de presentarle en esta tarde, para que usted vea que cómo vamos a hacer discípulos. No hay un método, no hay una estructura, no hay una forma de decir: así se hace, así no se hace, esto está bien, esto no está bien. No, el Señor no dijo cómo vamos a hacer los discípulos, pero sí nos dijo que vayamos a ser discípulos. Ahora Felipe puede ser igual que usted, igual que yo, que decimos: bueno, Señor, yo me entrego a tu presencia, yo quiero hacer tu voluntad, dime y yo hago, dime y yo lo haré, envíame y yo voy. Hasta ahí estamos bien. A Felipe dice: bueno, llegó tu turno, mijo, vaya para allá. Felipe nos da el maravilloso ejemplo
de que él obedece. El Espíritu le dice: levántate y anda. Felipe se levanta y va. Y cuando ya está en la misión, cuando ya está ahí, lo que nos puede pasar a usted y a mí: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo yo me acerco? Imagínense que este hombre era algo así como un príncipe, era un ministro de Hacienda, era un hombre poderoso del gobierno. ¿Cómo podría haber dicho Felipe: ¿cómo yo me voy a acercar a esa caravana? Están los securities, están los guardaespaldas, está la caravana. ¿Cómo yo voy a hacer? No hay métodos, solo hay la voz de Dios. Hermano, iglesia, el método para ser discípulos es obedecer la voz de Dios. Y para eso necesitamos entender claramente cuando Dios nos habla, para que no seamos la gente de Juan, el libro de Juan, que Dios les dice y no entienden, tergiversan y malinterpretan. Entonces no vamos a pedir más que Dios nos hable, sino nosotros vamos a estar en el Espíritu para entender a la primera cuando Dios nos diga la cosa. Ay, 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 qué lindo. Felipe solamente estuvo dirigido por la voz, por la palabra de Dios. Le dijo: levántate, se levantó. Le dijo: sale, se fue. Le dijo: vete al camino, se fue al camino. Mire lo que es una persona guiada por el Espíritu. Ese es el testimonio de alguien que vive en el Espíritu, de que Dios le habla, que Dios le dirige. No son mis planes, no son mis estrategias, no es mi calendario, no es mi agenda, no se hace lo que yo he planificado. Estamos listos para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Pero en la práctica, no solamente de palabras y de oraciones que suenan muy lindo. Y en la práctica nos lo muestra este hermano maravilloso. Felipe, recuerde su nombre porque va a ser nuestro ejemplo de aquí en adelante. Obedeció, se juntó a la caravana y estando ahí en esa encrucijada de cómo hago ahora. ¿Qué me dice el manual? No hay manual, solamente hay una dependencia de lo que Dios me dice. Pero qué precioso, porque Dios no nos deja vacíos, Dios no nos deja solos, no nos desampara. En ese momento, mire, leamos la palabra literal como dice. Versículo 29, y el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Oh, wow. Esa es la dirección, hermano. Esa es la estrategia. Felipe escucha y se acerca al carro. Obedece nuevamente. Acudiendo Felipe, versículo 30, no se despegue por favor. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Cuando Felipe se acerca al carro, obedeciendo lo que el Señor le está dirigiendo, en ese momento Felipe discierne qué tiene que hacer él. Hermano, así es como vamos a funcionar de aquí en adelante. Dios nos va a hablar, Dios nos va a dirigir, pero llegado el momento, usted sabrá exactamente lo que tiene que hacer, porque usted va a poder interpretar lo que está pasando en las cosas, cómo está viviendo la persona y cuál es su verdadera necesidad. Hermanos, iglesia querida, muchas veces hemos sido negligentes con el mensaje, porque aunque es un mensaje grande, poderoso, maravilloso, no lo hemos sabido administrar de la mejor manera. Y muchas veces este mensaje que es de salvación, mucha gente que lo mal interpretó y lo mal usó, más bien lo usó para condenación antes que para salvación. Este mensaje que sana muchas veces ha golpeado, ha herido a mucha gente. Este mensaje que es un mensaje que abraza, muchas personas más bien lo que han hecho es rechazar en vez de abrazar. En vez de recibir, más bien han hecho alejar. Jesús lo dijo: hay de aquellos que se conviertan en una piedra de tropiezo. Usando la misma palabra, en vez de ser de bendición, muchas veces con la misma palabra se ha tirado maldición. Pero hoy, iglesia, es un nuevo comienzo. Hoy, iglesia, es una restauración, una reforma a cómo nosotros estamos
llevando este mensaje y nuestra fe. Felipe nos da el ejemplo, porque cuando se acercó, una vez que estuvo cerca de este hombre, entonces él dice, él interpreta que está leyendo, escucha que está leyendo Isaías, la carta del profeta Isaías. Y ahí, mire, llegó el discernimiento, llegó la chispita, se prendió la luz. Y ahí Felipe, sencillamente y naturalmente, responde y le dice: ¿usted está entendiendo lo que está leyendo? Mire qué forma más efectiva de hacer contacto con un extraño, con un desconocido. Mientras que nosotros tenemos que aprendernos técnicas, métodos de cómo romper el hielo, de cómo acercarse a los extraños, de cómo evangelizar a las comunidades. Y nos pasamos tiempos y tiempos buscando la manera de entrarle a la persona nueva y de cómo evangelizarle efectivamente y cómo ganar el vecindario para Cristo. Si totalmente hacemos lo que nos dice la palabra de Dios, mire la efectividad. Felipe no tuvo que presentarse, no tuvo que sacar una credencial, no tuvo que presentar una identificación, no tuvo que hacer un protocolo ni cosa por el estilo. Simplemente estar en el Espíritu, simplemente guiarse por la palabra, por el mensaje que Dios le susurra al oído. Él supo qué hacer, mientras la iglesia no sabemos qué hacer. Hermanos que han dicho: pastor, yo no le pude hablar a él porque él es un doctor, él es un ingeniero, él es un abogado y no sé qué decirle, no sé cómo acercarme, tengo miedo de que me rechacen, de que se burlen, de que esto, que el otro. Y la iglesia atemorizada, no somos efectivos para llevar un mensaje de salvación a la gente. Qué maravilloso. Esto, hermano, es como para destapar el cerebro de todos los que hemos visto respuestas negativas en la sociedad y en el mundo con el mensaje de salvación. Felipe le dice: entiende lo que lee. Qué manera de conectarse, porque no le da ninguna opción al otro de argumentar ni de decir nada. Simplemente dice: mire, ¿cómo podré entender? Le responde este hombre a Felipe: ¿cómo yo podré entender si no hay nadie que me enseñe? Pero el libro de Mateo 28, la gran comisión, no nos dice que vayamos a ser discípulos. Claro, y más adelante nos dice que le bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos todas las cosas que Él nos mandó. Es la gran comisión. Claro, y aquí lo estamos viendo en la práctica. Felipe entonces escucha que este hombre le dice: ¿cómo yo voy a entender lo que leo si no hay quien me explique, nadie que me enseñe? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Mientras que a muchos que tratan de evangelizar les cierran las puertas, les cierran las oportunidades, aquí a Felipe, por andar en el Espíritu, más bien se le abrieron todas las puertas. Y este hombre básicamente lo que le dice es: le abrió la puerta de la limusina y se sentó con él y dijo: entra, siéntate aquí conmigo. Y mientras iban en el viaje, Felipe tuvo la oportunidad de enseñarle la palabra. Lo dice aquí, verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, verso 34, el eunuco le dice a Felipe: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién está hablando este profeta Isaías? ¿Habla de sí mismo o está hablando de alguien más? Fíjese. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura a anunciarle el evangelio de Jesucristo. Porque no hay un manual. No tenemos que comenzar exclusivamente con el nacimiento de Cristo. No tenemos que comenzar con el libro de Mateo, con el libro de Marcos, Lucas, Juan. No hay una estrategia prediseñada. Esto va a fluir naturalmente porque te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo. Yendo por el camino, llegando a una cierta región, encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, Felipe.
me quiero bautizar. ¿Qué impide que me bautice? ¿Me falta algo? Y Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes hacerlo. Y respondió diciendo: sí, creo en Jesucristo. Creo que Él es el Hijo de Dios. Wow. Versículo 38. Mandó a parar el carro, la limusina se detuvo, se bajaron los dos y descendieron al agua. Y Felipe y el eunuco en el agua tuvieron la oportunidad para que Felipe lo bautizara. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe no se encontró en Azoto y pasando Felipe se encontró ahora en otra ciudad llamada Azoto y pasando por esta ciudad anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a la próxima, Cesarea. Pero ¿cómo quedó el eunuco? Ya no quedó con preguntas, ya no quedó trabado con la palabra de Dios, porque alguien cumplió la gran comisión, porque alguien fue en el Espíritu, dirigido por la voz de Dios, a hacer la misión. Acá se cumplió, le explicó, le enseñó el evangelio de Cristo, el eunuco entendió claramente y ahí mismo se bautizó. No esperó ni siquiera llegar a la iglesia, no esperó llegar al templo, no esperó llegar a la casa, no esperó llegar a su tierra. Ahí mismo quiso hacer la voluntad de Dios.